Alejandro Marcusi, abogado, esta noche con nosotros. Reforma laboral es el tema, lo va a empezar a ver en todos los medios y con un tono de debate bastante importante porque genera mucha polémica. En realidad, en Argentina desde el año 2011 no se genera empleo genuino, especialmente en el sector privado, y esto de alguna manera es lo que condiciona todo el debate. ¿Se debe seguir con el instrumental vigente o hay que hacer reformas? El gobierno puso en consideración de la ciudadanía que hay reformas que hacer, pero claro, el tono de esas reformas tiene también su propio peso cuando se habla de los gremios, de las posibilidades concretas de llevar adelante acuerdos. Le agradecemos que nos acompañe alguien que ha leído de qué se trata el proyecto que impulsa Romina Díez, diputada de la provincia de Santa Fe, cercana al gobierno, para saber ante qué estamos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nelly? Muchas gracias a vos por la invitación nuevamente. Un placer estar acá. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. ¿Ante qué estamos? ¿Es una reforma que tiene muchas novedades, en principio, lo que reza el proyecto? Mira, sí, tiene varias novedades. Nuevamente, yo por ahí soy medio... me gusta ¿escéptico? Un poco más, sí. Se queda medio a mitad de camino en algunos aspectos, ¿sí? Incluso. Por lo que pude leer del proyecto presentado por la diputada santafesina. A ver, vale la aclaración también, por lo que ha trascendido en medios nacionales de comunicación, el proyecto oficial de modificación va a estar presentado en el mes de diciembre de este año. La idea del Ejecutivo es pedir que se abran las sesiones extraordinarias del Congreso y que se lo trate en el mes de enero, febrero del 2026. De todas formas, yo creo que es la punta de lanza este proyecto. Es interesante, tiene algunas cuestiones que reitero, si bien a mí me parece, tengo un gustito a poco. Ya vamos a esas consideraciones, sí. Vayamos a lo que en este caso describe el proyecto. Bien. ¿Por dónde se encara la reforma? ¿Qué es lo que, digamos, podría ser más sustancial en ese sentido? Mirá, hay algunos puntos que son interesantes. Los fundamentales son por ahí lo que es en cuanto a los convenios colectivos de trabajo. Muy interesante el proyecto porque hoy estamos en la actualidad, hoy se celebra un convenio colectivo de trabajo en una determinada actividad y rige el principio de la ultraactividad, es decir, ese convenio colectivo se sanciona un año determinado con una realidad determinada, un contexto determinado, y si no se renueva o no se sanciona uno nuevo, se prolonga en el tiempo. Y a su vez, a ver, ¿qué hace este proyecto? Lo que hace es cortar eso, que no exista ultraactividad del convenio, sino que obliga a las partes a sentarse nuevamente a negociar un nuevo convenio y a su vez sectoriza de alguna manera. Voy a tratar de ser lo más puntual posible o resumir lo más que puedo el proyecto. Sectoriza la posibilidad de que esos convenios colectivos sean por actividad y hasta incluso por importancia del sector empresarial de que se trate. A ver, no es lo mismo un convenio colectivo para tiro un nombre, perdón si digo algo que no corresponde, un Ford Company, que a una metalúrgica de aquí de Esperanza, de 2 cuadras de acá. Pero sin embargo rige para los dos lo mismo. Entonces, sectoriza que se puedan llegar a celebrar con microempresas. Es decir, las pymes van a tener un tipo de convenio y las grandes la idea es esa. La idea es esa. No me parece mal, porque muchas veces en los convenios colectivos uno se encuentra con normativa que es inentendible cómo puede llegar a ser y que realmente afectan significativamente el desarrollo productivo de una pyme. Algo que estuve escuchando y se me viene a la cabeza, que pasaría a ser casi, te diría, la reforma fundamental de la ley, que es la extensión de la jornada de trabajo, que es falaz totalmente. A ver, no existe. Se habla de 12 horas. No existe en el texto de la ley. Incluso lo he leído en diarios también de circulación nacional como ámbito financiero, que con una irresponsabilidad total lo citan como un hecho y no existe en el proyecto. No sé si habrán leído el proyecto incluso. Y obviamente de ahí se prenden todos los comentarios. No está en el proyecto.
la extensión de la jornada a 12 horas. Sí hay, que incluso ya había estado un artículo que había estado en la ley Bases, que luego fue atacado mediante la justicia, donde establece que, respetando, tal vez de ahí debe venir la confusión, respetando las 12 horas de descanso entre jornada y jornada, se pueden armar distintas jornadas laborales, pero en ningún momento se deroga la ley 11.000 Ichirola, que establece el límite de jornadas de trabajo, que es 8 horas diarias, 48 semanales, o bien en horarios corridos, en los días, si no se trabaja el sábado, puede llegar a extenderse hasta 9 horas, ley sancionada en 1929 en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Eso también, no quiero hacer proselitismo, no la sancionó Perón, porque continuamente se está diciendo que los derechos y los derechos y los derechos, y no es así. Es hora de sacarse un poquitito la careta y empezar a decir las cosas o poner los puntos sobre las íes. Sería un retroceso muy grande realmente si se extiende la jornada de trabajo, y que es realmente una estupidez siquiera plantearlo. De hecho, los gremios, creo que hay sectores que ya tienen convenios especiales para saber hay sectores, efectivamente... La policía, por ejemplo. La policía tiene jornadas de 12 horas, de 24 por 48, 24 horas de trabajo, que desde mi punto de vista es una locura eso. Por Dios, que nunca te pase nada. O guardias médicas. Claro, o las guardias médicas, que no te pase nada en la hora 23 de servicio de ese muchacho, porque estamos complicados. Todos necesitamos descansar, incluso estudios avanzados en países, llamémosle, del primer mundo. Hoy la tendencia es justamente bajar la jornada de trabajo para lograr optimizar las horas en donde uno está trabajando. Esa es la tendencia. ¿Y qué pasa con la situación de los gremios? Porque para que los gremios tengan real interés en hacer reformas, quizás lo que solemos ver es que no se tienen que tocar sus intereses, a veces corporativos, que tienen que ver con la sustentabilidad de los gremios. ¿Aquí se lo ataca o no? No se lo termina de atacar, y eso es lo que a mi modo de ver queda a medio camino, y no voy a ser del todo querido por las instituciones gremiales. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Está muy bueno en una parte el proyecto en este aspecto. Si yo contrato un nuevo empleado, voy a adquirir un régimen especial con un beneficio fiscal para no pagar esas cargas sociales por un periodo de 12 meses, por ejemplo. Pero no se soluciona el problema, y lo que se soluciona... A ver, hoy todas las empresas, pymes, micropymes o grandes empresas que contratan un empleado, de 1 millón de pesos para poner un número que cobra el empleado de bolsillo, tienen que pagar aproximadamente entre 600 o 700 mil pesos de lo que se le llama, mi contador le dice, venía a pagar las leyes sociales. Aportes sindicales, aportes al sistema de seguridad social, llámense obra social, jubilación. Es muy alta esa carga, es demasiado alta esa carga. Yo creo que hay que bajarla. ¿Y el tema es en beneficio incluso hasta de los propios gremios o sindicatos, porque no nos olvidemos que por ahí dicen los derechos que vamos a perder los trabajadores. No veo tanta pérdida de derechos, me interesa que se mantengan los derechos. Fue un trabajo muy arduo desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX de los trabajadores en ir ganando esos derechos, y yo creo que bien merecidos y son dignos. Ahora bien, yo no veo que exista pérdida de derechos, o de qué derecho estamos hablando, cuando más de la mitad de la población económicamente activa de la República Argentina o no tiene trabajo o está en negro, sin ningún tipo de derecho. Incluso que eso repercute en contra de los propios gremios y sindicatos, porque son menos cuotas que están cobrando. La cuota, justamente. Los gremios aseguran que no tienen una cuota compulsiva de afiliación, pero la otra cuota que se discute es la cuota solidaria, es decir, lo que los gremios cobran a las empresas, claro, por estar justamente en relación de dependencia los afiliados a esa obra social, a ese sindicato. ¿Eso se toca o no? En el proyecto no se toca eso.
No se lo toca. ¿Qué no. pasa con los beneficios para los trabajadores? ¿Hay alguno o ¿Hay alguno solamente es que es interesante? Replantear el vínculo. Es replantear un poco el vínculo. Hay uno que me interesó bastante, que yo creo que de hecho se da en la realidad, que es el fraccionar, por ejemplo, las vacaciones. Hay empleados con mucha antigüedad que tienen 30, 45 días de vacaciones y por la ley de contrato de trabajo se la tienen que tomar todas juntos. La ley establece la posibilidad, y en un periodo de tiempo determinado, que eso muchas veces es perjudicial tanto para el trabajador como para la propia empresa. Establece la posibilidad de que el trabajador pueda optar y fraccionar esas vacaciones, tomarse una semana, no menor a una semana o 15 días, después en otro tiempo otra vez se toma vacaciones. No solo en el periodo estival, por Exacto, ejemplo. no solo en el periodo estival, puede elegir dónde se la quiere tomar y ponerse de acuerdo, por supuesto, pero amplía esa posibilidad, está muy bueno. Como usted marca, de hecho ya pasa. Que de hecho pasa eso, estaríamos dándole un marco jurídico a una situación que de hecho está creada. Y que es en beneficio yo creo, de las dos partes. Está bueno eso. Y la famosa industria del juicio, que es quizás lo que a muchos le interesa más que nada de la reforma. Sí, de la reforma, contemplado, sí, ¿no? está contemplado. Lo veo como una engañapichanga. A ver, mucho ruido. A ver, ¿por qué? Establece la posibilidad de pagar la indemnización que corresponda en 12 cuotas. Actualizables, por supuesto. No está mal, está bien, porque muchas veces le sacaría la soga al cuello a muchas pymes que están asfixiadas ante una sentencia judicial que le condena un pago de sumas muchas veces que son exorbitantes y que no tienen la posibilidad de hacerlo. A ver, no me gusta demasiado porque si estás condenado al pago de una indemnización tenés que pagarla. Hiciste algo mal. Y eso sí estaríamos perjudicando a un trabajador. Te digo más. Pero no siempre gana quien en este caso hace el juicio. A ver, estamos en un principio, no siempre, partamos de la base, tiene ventajas, el empleado en un juicio tiene ventajas, por un principio general del derecho al trabajo que es el indubio pro operatio, o sea, en caso de duda vamos a estar a favor del trabajador y muchas veces la carga de la prueba en un juicio corresponde al empleador. Y esa prueba que tiene muchas veces que dar o que brindar al juicio el empleador son, voy a ser un poco técnico y trataré de ser lo más claro posible. Estamos hablando de pruebas de hechos negativos, que no trabajaste de tal hora a tal hora o que no trabajaste de tal día. Nosotros lo llamamos la prueba diabólica. Hechos negativos no se pueden probar, es muy difícil, te diría imposible probar hechos negativos, que no sucedió tal cosa. Puedo probar que sucedió tal cosa. Entonces siempre estamos desde la parte empresarial con todas las de perder en un juicio laboral. No siempre se pierde. Pero hay una trampita en la ley que por ahí no es trampita y yo creo que no se habrán dado cuenta con esta posibilidad de que tienen, supongamos que mañana contrato un empleado, tengo un régimen fiscal no, sino de contribuciones al sistema de seguridad social, donde si soy microempresa por un año no pago las leyes sociales, que reitero, no es la solución. Quiero pagar leyes sociales. Está bueno que el empleado, está bueno que el empleado tenga obra social y una obra social digna. Está bueno que tenga una jubilación. Si no se nos cae el sistema. Lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, que no hay forma de que se banque un sistema jubilatorio sin gente que aporte. Y cuando vos tenés más de la población económicamente activa del 50% que no está aportando, es un problema serio, muy serio, y vamos a fundirnos. Pero bueno, durante ese tiempo no pago esas contribuciones, es un buen beneficio para la empresa, el mejor beneficio sería pagar menos, pero pagar. Y fíjate vos la posibilidad que tienen, pasa el año ese, yo pyme, después tengo que pagar ese 70% extra al sueldo, lo he hecho y pago la indemnización en 12 cuotas. Eso sería un problema. Eso sería un problema. Otro problema que escuché en el debate es, bueno, si no hay condiciones para el crecimiento y no hay reforma tributaria,
es flexibilizar simplemente las condiciones y de alguna manera facilitar el despido, pero no generar empleo necesariamente. La carga fiscal es muy alta, es asfixiante. Reitero, estamos hablando de micropymes, pymes y medianas empresas. Tal vez las grandes empresas no lo sienten, pero el verdadero motor económico de nuestro país, que son las pymes, micropymes o medianas empresas, lo sienten realmente a todo lo que es la carga impositiva municipal, provincial, nacional. Hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto. Sin esa flexibilización en cuanto a lo impositivo, la reforma laboral queda también a mitad de camino. Por eso tengo esa sensación de que falta algo, que sean complementarias al menos. Tiene que ser complementaria. ¿Y qué pasa con aquellos que ya vienen trabajando en el mercado formal? ¿Pierden derechos? No, de ninguna manera. Ninguna ley es retroactiva. Ninguna ley es retroactiva. Quedarán con el régimen de la ley al momento de celebrarse su contrato de trabajo. Es para esta ley pasaría a ser para los nuevos empleados. Aún si su gremio acepte el nuevo convenio. Aún si su gremio acepta el nuevo convenio, la nueva norma, que a ver si sale como ley, va a estar obligado a aceptarla, se sigue con el régimen de la ley 20.744, que en realidad no se deroga, se modifican algunos artículos, salvo que existe un nuevo convenio colectivo de trabajo que sí modifique las condiciones laborales de un determinado sector, pero nunca puede ser inferior los derechos que recibe el trabajador. Eso sí. ¿Vamos hacia el, digamos, modelo UOCRA para las indemnizaciones o no en todos los rubros? Se habló, no lo vi en el proyecto de ley, sería interesante, sería bueno, al menos con los empresarios que tengo comunicación, que hablo con ellos del régimen UOCRA, están muy contentos, y con los mismos empleados estoy muy contento. Obviamente la UOCRA es una actividad, o aglomera una actividad, por ahí no es tan igual al comercio, a la industria. También hay mucha informalidad ahí, no todo el mundo está aportando. No es la panacea, porque fíjate, vos lo dijiste, tenemos mucha informalidad, pero es un sistema que es interesante. Sería cuestión de estudiarlo bien y ver si se puede aplicar a otros acuerdos. Usted decía, esto tiene un poco de gusto a poco. ¿Hay algún modelo que le parezca rescatable? A lo mejor no tan ideal como en economías del primer mundo. ¿Más cerca hay algo? Yo creo que se simplificaría mucho sacándole el pie de la cabeza al empleador y no mirándolo como el logro de la relación. ¿Cómo es esto? Los derechos de los trabajadores contemplados en la ley 2744 son muy buenos, están bien protegidos. Tal vez habría que proteger ahora un poco más a la empresa, porque nos hemos ido un poquitito, lo digo en latín, de mambo en cuanto a la protección, y bajar el costo. Yo creo que nuestra ley no es mal ley laboral, es buena ley laboral, y pese que es del año 72, no es mala. Lo que pasa que si sumamos determinados factores donde existe una parte, quien supuestamente la parte fuerte del contrato, que es la parte empleadora, está desprotegida, y a su vez a esa parte, que es la fuerte pero desprotegida, le sumamos cargas sociales muy altas, impositivas muy altas, un contexto socioeconómico, financiero imposible de sobrellevar, vamos a estar en problemas. Yo creo que hoy se solucionaría tal vez bajando un poco lo que son los costos fiscales y de seguridad social. Sería clave. Vamos a tratar de ir siguiendo este tema, quizás con opiniones que tengan distintas miradas para volver a convocarlo. Cómo no, con muchas gracias. Gracias a vos.